Lemon dice: hoy, en el primer capítulo de Ciclismo Explosivo, lo que no recordabais que le pasó a Miguel Indurain. Joder, el tío más aburrido de los 90, ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Miguel Indurain plasmó sobre la carretera parte de la historia del ciclismo de los 90. Casi todo el mundo las conoce. Pero ¿seréis capaces de recordar esto que os voy a comentar sobre Miguel Indurain? En la quinta etapa del Tour de 1992 con Milán-Bascal, Miguel Indurain sufrió una caída provocada por un encontronazo con dos de sus compañeros. Todo ello a pocos kilómetros del final, pero afortunadamente y sin lesiones visibles, gracias a la colaboración de todo su equipo, pudo remontar al frente del pelotón y no perder nada de tiempo con sus máximos rivales, a pesar de la velocidad y la tensión que siempre se circula a falta de pocos kilómetros. Afortunadamente, al día siguiente se manifestaba que solo eran contusiones leves. En la primera etapa del Tour de 93, Miguel cambió la bicicleta por un pinchazo. Ahora se acordaba de coger el botellín. Ya tenía un recuerdo del 92. Y ahí estaba Viernes, qué asco le cogeríamos en el 96, agarrándose el manubrio, pero no el de la bicicleta. Avanzamos un año, a la etapa 15ª del Tour de 94, con final Campentras. Ya en pleno descenso, después de un ataque de Marco Pantani en el momento, el grupo intentan controlar la distancia. Es en ese momento que nos dan una repetición. Es el líder de la carrera a punto de perder el Tour de 94 y posiblemente su futuro en el ciclismo. Afortunadamente fue una salvada, una repetición y evitamos colapsar las urgencias españolas. Ahora llega el debate. ¿Realmente era rápido en una llegada? A veces sí, a veces no, o solo cuando él quería. Ahora lo vamos a ver. En 1991 estuvo a punto de conseguir la victoria en Liège, llegando en fuga junto a Trentin, Sorensen y Criterion. Aunque dio todo en el sprint, fue el más lento de los cuatro. Estamos en 1988. Miguel es un joven prometedor con gran potencia en el llano. Aquí, en la Vuelta a España del 88, que ya comentaremos en futuras ediciones, se ve que ese año gustaba inventar a las vueltas grandes. Crearon una prólogo a 5 mangas. Miguel participaría en la tercera manga, y el cual fue el más rápido con mucha diferencia. Y ese mismo año, en el Tour de Francia, en una vuelta de tuerca que volvió locos a los propios ciclistas y no menos a los espectadores, el recorrido que era simplemente de 1 kilómetro, Miguel fue el representante de marcar el tiempo por su equipo, el Reims. La historia de este prólogo lo comentaremos en futuras ediciones. En el Campeonato de España de 1992, en una fuga de 4 hombres, le birlaba por unos centímetros a Unzaga el triunfo. Este último ya lo estaba celebrando. En la primera etapa del Tour de Francia de 1993, quiso defender el maillot amarillo bonificando en los sprints intermedios, aquí logrando el segundo lugar detrás de un escapado, superando a Logan Jalabert, con miradita incluida. Yo creo que la segunda miradita fue para ver si Viernes seguía agarrado al manubrio. Ahora vamos al Giro de 1994, después del triunfo de Armand de las Cuevas en la prólogo, con la demostración de fuerza del remotivado Gianni Buño con su triunfo en la tercera etapa en Loreto y la exhibición de Eugeni Bersin en Capitello Matese. Llegábamos a la quinta etapa, con final en Melfi, una etapa propicia para los sprinters. Como siempre en la llegada hay alguno que intenta sorprender desde lejos y vemos un Banesto cerca de las posiciones delanteras, y es ese mismo corredor que se encarga de reducir la distancia con los que llevan unos metros de ventaja, aprovechándose ya para lanzar el sprint desde lejísimo. Y es en ese momento donde los sprinters puros como Baldato, León y Guadillaparo lanzan el sprint,
superando a Miguel en los últimos metros. Y aunque Andrew Leoni levantó los brazos, fue Baldato finalmente el ganador. No fue casualidad que diese esta demostración de fuerza. Tenía que enseñar a sus rivales que Miguel también había venido a intentar volver a ganar el Giro de Italia. Ya vimos que el año anterior en el Mundial, cuando puede, lo intenta. Y aquí intentó estar a la altura de los mejores sprinters de la época. En 1993 se ve que las etapas llanas no eran nada cómodas. De repente enfoca el pelotón. Se lanza el maillot amarillo. La causa, Gianni Bugno tiene unos metros de ventaja. Y es personalmente el que se encarga de reducir y enganchar al líder del Gatorade. Estaba claro que Gianni Bugno tenía mucho respeto a Miguel, pero Miguel tenía mucho respeto a Gianni Bugno. Vamos a meternos con un poco de polémica. ¿La espada de Pinarello creada para Miguel era realmente funcional y óptima para su estilo sobre la bici? Estadísticamente hablando, fue el modelo que menos triunfos consiguió contra el reloj, destacándose la octava etapa del Tour de 1995 en Serena. Pero curiosamente, sus mayores triunfos en esos 2 últimos años fueron con modelos convencionales de contrarreloj, la Olimpiada y el Mundial de 1995. Según lo que he podido constatar, tenía 2 matices la espada, una y principal, no estaba cómodo con ella, y segundo, tenía un matiz de mala suerte. Pero González nos lo explica. Mucho lo de que no tenga la espada, porque tú ya sabes que yo no le tengo muchas simpatías a esa bicicleta, y eso de que no tenga la espada ya me dio desde el principio una garantía, porque yo lo veo siempre mucho mejor a Miguel cuando está encima de una bici convencional, convencional de contrarreloj de las que hay ahora, que cuando está encima de la espada, que yo le veo que nunca va bien. Hoy no tiene la espada y eso me reconforta a mí y supongo. Para finalizar nuestra primera etapa, os voy a dejar un detalle de la pasión que movía a este hombre en 1992, en pleno mundial en Benidorm, tras un ataque en la zona dura del circuito y su posterior anuncio por megafonía en la línea de llegada. Indurain gaat op de pedalen. Indurain gaat vol. En die mededeling leidt hier tot een ongekend enthousiasme bij de Poetica mee. En Groningen. De rest is eraf. Indurain, Chiappucci en Ramsey. En zijn naam, die van Indurain, wordt hier gescandeerd. Even op afstand, dat kunt u nog zien. ¡Corriendo, tío! Y esto ha sido todo en Ciclismo Explosivo, primer capítulo. Ahora os toca a vosotros hacerme de gregario, lanzarme los sprints y llegar a más gente para poder hablar de muchos más ciclistas y muchas más historias. Porque yo no aburro a nadie.